se prepara para las bodas. Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al rey. Su amada se prepara para las bodas. Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara
Mis amados hermanos, amén, para que lo pongamos en oración y en el nombre poderoso de Jesús todo camine para bien, amén. Entonces, después de compartir con ustedes esta bendecida noticia, mis amados hermanos, yo quisiera continuar con el tema que hemos estado platicando en cuanto a los muchos. Me dice amén. A nivel del mundo somos más de 8,000 millones de personas, amados hermanos, de los cuales no tenemos la certeza de a cuántos se va a llevar el Señor. Y tenemos que estar preparados para eso. Amén. Tenemos que prepararnos todos, porque yo quisiera irme en la primera. Yo no sé usted, pero si usted sintió gozo al saber de que íbamos a ser los primeros en ser visitados por este ministro, imagínense ser los primeros en ser llevados. ¿Qué mayor gozo debería provocar en cada uno de nosotros eso? Me dice amén. Sin embargo, no es para todos. No es para todos el reino de los cielos y no es para todos, mis amados hermanos, el ser arrebatados. La palabra de Dios dice de que el que esté seguro de sí mismo, mire que no caiga. Amén. Eso quiere decir de que debemos nosotros mantenernos, amado hermano, siempre velando, siempre alertas, no dormirnos. Porque aunque las vírgenes eran vírgenes y sabían de que eran vírgenes y sabían de que eran escogidas, 5 se acomodaron y se quedaron fuera. Solo las 5 que fueron sensatas y que se mantuvieron preparadas, mis amados hermanos, con unción llena en sus corazones, en sus lámparas y en sus vasijas, dice la Biblia, entraron al aposento del novio. Y hermano, las otras, aunque eran, como le vuelvo a repetir, vírgenes invitadas, tocaron a la puerta. El Señor lo que les dijo es: no las conozco, y no les abrió, pese a que eran vírgenes, pese a que eran iglesia. Me dice amén. Entonces, cada uno de nosotros en el Espíritu, con la ayuda de Dios, debe sacar de su corazón y debe renunciar con todas las fuerzas de su alma, de su mente, hermano, a ese criterio conformista, ¿verdad? De solamente, valga la redundancia, conformarse con lo poco. Amén. Aunque la Biblia dice: en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, eso no quiere decir que nos conformemos con lo poco, sino que tenemos que ir más allá de lo que Dios nos da, porque al que le dieron un talento le dieron poco, y los demás, ¿qué hicieron? Lo multiplicaron. Me dice amén. Entonces, le digo esto a manera de que cada uno de nosotros le pida al Señor que nos ayude, mis amados hermanos, a no ser de los muchos. Me dice amén. Entonces vimos de que muchos son aquellos que van por el camino ancho y no por el angosto. ¿Por qué? Porque van tras el camino de la perdición. ¿Se recuerda que lo platicamos? Amén. ¿Está conmigo? Bueno, entonces yo quisiera platicarles de algo muy importante que se va a dar en los últimos tiempos y que se está dando en los últimos tiempos y que va a marcar a los que son muchos. Entonces vemos en primer lugar aquí lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 1. Aquí David menciona este versículo en el momento en el que es perseguido por su propio hijo Absalón. Me dice amén. Imagínese usted qué dolor sintió David como padre, saber que su propio hijo se le había revelado, que su propio hijo lo maldecía, que su propio hijo hablaba mal de él, y que muchos a quienes David había levantado con la ayuda de Dios también le dieron la espalda juntamente con su hijo. Me dice amén. Entonces viene David y dice: Jehová, dice, usted hasta una canción, una alabanza ha escuchado al respecto, ¿verdad? Cuánto se han multiplicado mis adversarios. Miren, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y acá habla David y dice: muchos son los que se levantan contra mí. Y sabemos de que David es un tipo de Cristo. Amén. David es una figura de Cristo, porque mediante David, hermano, el Espíritu Santo reveló
lo que Jesucristo iba a vivir en la cruz del Calvario. Y David fue traicionado, y David fue perseguido, hermano, y David fue odiado, etcétera, etcétera. Y David, dice la Biblia, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces vemos en David a una figura de Cristo, el cual también dice: muchos son los que se levantan contra mí. Entonces, hoy por hoy vemos cómo lamentablemente dentro de la misma iglesia que se dice ser evangélica cristiana, se han distorsionado muchas cuestiones que se levantan en contra de la verdad. Me dice amén, que se levantan en contra de lo que establece Dios en su palabra, surgiendo pues obviamente diferentes credos, hermano, diferentes doctrinas en la que pues obviamente han sido formuladas por hombres. Amén. Como por ejemplo, yo platicaba con una persona que es yo se lo comenté a usted una vez, ¿verdad? Que es testigo de Jehová. Y hablábamos algo de política, y él me decía: es que nosotros no podemos votar. Nosotros estamos en contra de ir a votar. Entonces yo le dije: ¿pero por qué? Es que eso es en base a principios bíblicos. Entonces le dije: muéstreme dónde dice la Biblia que no se debe tener ninguna participación en cuanto a esto, ¿verdad? Y empezó a buscar y me dijo: es que no lo encuentro. Sin embargo, vemos en la Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Romanos, si no estoy mal, o Corintios, Pablo dice de que toda autoridad es puesta por Dios y tenemos que estar sujetos a esa autoridad. Tampoco dice literalmente vayan a votar, ¿verdad? Pero es una obligación cívica pues que se tiene que llevar a cabo, porque, hermanos, es importante tener en cuenta esta situación. Entonces, hay muchas personas, mis amados hermanos, que lamentablemente pues se dejan llevar por lo que otros dicen sin realmente conocer lo que la palabra de Dios establece. Entonces viene David y aquí dice: muchos son los que se levantan contra mí. En estos últimos tiempos usted sabrá de que lo que se va a levantar en contra de la iglesia es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo lo que caracteriza, o lo que tiene como característica, es que se burla de las cosas de Dios. Es que se burla de las cosas de Dios, pero no solamente oiga lo que le voy a decir, no solamente una persona que tiene al espíritu del anticristo, que es incrédulo, que es inconverso, se burla de las cosas de Dios. Incluso dentro de la misma iglesia hay cristianos que tienen influencia del espíritu del anticristo y se burlan de las cosas de Dios. Y lo vamos a ver, mire pues. Aquí dice: muchos son, Señor, mis enemigos. Amén. ¿Por qué? Porque muchos son los que se oponen a mí. Entonces usted sabe que el Señor Jesucristo dijo de que una de las señales que van a darse en los últimos tiempos es que se levantará el Hijo contra el Padre contra el Hijo, y va a haber una situación impresionante de la cual el Señor también dijo de que iba a derramar al espíritu de Elías para que hubiese una reconciliación. ¿Está conmigo? Vemos cómo el hermano, yo no sé si era el hermano mayor del hijo pródigo, se levantó en contra de su propio hermano para que no lo aceptara su papá a la hora de que volviera. Me dice amén, porque la respuesta que el hijo mayor de esa familia esperaba era de que el papá le dijera: tenés razón, sácalo a patadas, no lo quiero ver aquí. Eso quería el hijo mayor, que no se le hiciera misericordia. Entonces se levantó contra su propio hermano cuando el papá le hizo misericordia. Entonces no está muy lejano esto de lo que se vive dentro de las iglesias, hermanos. Hay muchos que lamentablemente ven cuando una persona dentro de la iglesia, el Señor la va levantando, y de alguna manera se oponen a ese levantar. Como por ejemplo cuando el Señor permitió pues que se abriera el discipulado en el apartamento donde vivía mi hermana Ninette, que era hasta allá arriba, hermano, de donde vamos a construir la iglesia. Aquí arribita nada más, ¿verdad? Entonces mire pues cómo es Dios, porque ahí donde se inició, ahí Dios va a permitir la construcción de la iglesia.
Amén. Eso Dios está haciendo de una manera muy especial. Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque cuando a mí me dijo el pastor Mario, mira, aquí está, esta hermana viene de Colombia, no, de Colomba. Hermano, abrí el discipulado allá. Amén. Entonces, cuando se dio el anuncio entre todos los discipuladores que estaban ahí, hermano, alguna persona dijo, ¿y a ese por qué le dieron el discipulado si yo ya llevo años aquí? Yo ya soy maestra, maestro, doctor y doctora en teología, en palabra, en profecía, revelación divina e inspiración celestial, ¿va? ¿Y por qué se le dan a este medio mudo? Dije, tal vez, ¿va? Pero hermano, no era porque yo andaba corriendo, era porque Dios había tenido misericordia de mí. Porque no es para el que corre, sino es para aquel a quien Dios tiene misericordia. Entonces le digo esto porque David dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se oponen a mí. Entonces, van a ser muchos los llamados, pero dentro de todos esos que son muchos, van a haber bastantes que se van a oponer al verdadero levantar de la iglesia, al verdadero levantar de la novia. Porque incluso, hermano, de que era impresionante a mí, la verdad les soy honesto, me impresionaba eso, pues. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que dentro de la misma iglesia exista gente que sea piedra de tropiezo? Porque cuando yo estaba iniciando en la alabanza, hermano, y me pusieron en el coro, el anciano de la alabanza dijo, solo 3 meses va a durar. Hermano, cuando tuvo que haber sido, mira, qué bueno, Dios te bendiga, yo te bendigo para que Dios te levante. Entonces, lamentablemente, a veces, gracias a Dios, aquí no, hermano. A ver, ya conmigo, aquí no. Gracias a Dios, a ver, ya conmigo, dígalo pues, a ver, aquí no. Nosotros vemos que Dios levanta a alguien, nosotros no nos vamos a oponer. Nosotros vamos a bendecir, nosotros vamos a orar, nosotros vamos a ayudar para que se levante. Y no va a hacer ningún, porque si lo está poniendo, Dios lo está poniendo. Y créame que así ha sido, hermano. Amén. Como por ejemplo, hermana Ninette, aún no se le ha quitado el privilegio de ser la encargada del área de evangelismo. Estoy esperando cuando ella va a activar esa área y me diga, pastor, aquí está el plan para ir a evangelizar. Daniel y su amada esposa tienen el área de jóvenes, mis amados hermanos. Hermano él y hermana Mimi han tenido el área de servicio. Me dice amén. Yay ha tenido, hermano, el área de niños, pero vamos a esperar en el nombre de Jesús que está ahí. Amén. Entonces mire pues, amados hermanos, vamos a entender el hecho de que cuando Dios levanta a alguien, no importa quién se levante, Dios lo levanta y nadie lo bota, nadie lo tira. Y no solo lo levanta, lo sostiene. Lo sostiene. Me dice amén. Entonces, como le vuelvo a repetir, muchos de los que se levantaron contra David eran de los suyos. Peor su hijo, peor su propio, de casa. Entonces, lo que Dios anhela, mis amados hermanos, es erradicar, arrancar de nuestra vida y de nuestra genética esa cultura retrógrada, hermano, ¿qué le dijera yo? Esa herencia lamentablemente muy mala, que dicen, es que en Guatemala lo que hacen es lo de los cangrejos. Ven que uno está subiendo y lo jalan. No, renunciamos en el nombre de Jesús. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús a esa maldición. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así, sino que tenemos que ser de los que prestamos los hombros para que el otro suba. Y sucesivamente, y sucesivamente. Me dice amén. Entonces, yo por ejemplo le digo, mis amados hermanos, lo he vivido, lo he experimentado.
Y lo único que he hecho es doblar rodillas y poner en manos de Dios a aquellos que pretendan oponerse a una bendición que es para uno. Entonces dice David acá, muchos son, Señor, mis enemigos. Porque muchos son los que se oponen a mí. Entonces no solo va a estar el mundo. Y yo quiero que usted me preste atención, hermano. Aquí estoy yo, no estoy al lado suyo, aquí estoy enfrente de usted. No son muchos, bueno, le digo, son muchos los del mundo, los que se oponen a la iglesia. Pero lamentablemente van a haber muchos también dentro de la iglesia que se van a oponer. ¿Quiere base bíblica? ¿Sí o no? Porque la cizaña y el trigo es necesario que crezcan juntos. Porque hay necesidad de que entre ustedes existan roces, dice Pablo. Es necesario para que al final dé a conocer lo que verdaderamente es cada quien. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios, pero va a depender de cada quien el tomarlo o no tomarlo. Entonces, van a haber opositores, no importa si son de afuera o si son de adentro. Pero yo en el nombre de Jesús lo bendigo para que usted sea uno de los que crezca, uno de los que se levante, y que cuando usted vea crecer a alguien más, usted se goce, usted se llene de alegría, y que no se esté burlando o que no esté deseando nada malo, sino que sea de los que, Señor, yo te pido que fortalezcas a esta persona, que multiplique su don. Y si no lo tiene, pídalo. Pero no seamos de los que se oponen, porque por eso muchos se van a quedar. Por eso muchos se van a quedar, porque van a haber celos, van a haber rivalidades, van a querer hacer retroceder y hacer caer a otros. Entonces viene el Señor y dice en la Juneman, Señor, que se han multiplicado los que me atribulan. Yo quiero que vea usted, muchos son los que se levantan contra mí, pero estos muchos que se levantan para atribular. Se levantan para atribular, hermano. Ayúdeme usted a dar un ejemplo, o ayúdeme con ejemplos de personas que solo se dedican a atribular a otras. Ayúdeme. Hermano, para mí lo que dice el hermano Sebastián, está medio conectado. El que está amargado busca cómo amargar a los demás. El amargado quiere que todos sientan lo mismo que él. Que si ve a alguien feliz, y voy a ver la manera de cómo amargarle el día. Que yo no quiero que sea feliz, quiero que sienta lo que yo siento, hermano. Y peor si la persona es débil espiritualmente hablando, débil en su mente, débil en su fe, una palabra, luego la amarga. Y resulta la cabezota, ¿sí? El alma cargada. Personas que se levantan solo para atribular a otros. Y eso es diabólico e incluso es bíblico. Miren que entre ustedes no haya una raíz de amargura que contamine a los demás, y por eso dejen muchos de alcanzar la gracia de Dios. Lo bueno está, gracias a Dios. Usted gracias tiene que cuidarse de ellos. Tiene que cuidarse de ellos. Y usted sabe, hermanos, de que eso es un poquito complicado, pues. Me dice amén. Porque los que hemos estado luchando por mucho tiempo de salir de ese tipo de circunstancias, tenemos que evitar ese tipo de cosas. Tenemos que evitar esos escenarios.
Y en el nombre de Jesús sea cancelada toda amargura, sea cancelada toda ira, todo enojo, toda raíz de amargura sea arrancada de raíz en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y sea plantado, mi hermano, una planta de paz, una bandera de paz, de gozo en el nombre poderoso de Jesús, revirtiendo eso. ¿Por qué? Porque el que atribula por cualquier cosita hace gran lío. Por cosa de nada hace de su hogar un infierno. Porque de su lengua solo sale veneno, solo sale amargura, solo sale ponzoña. Y eso no debe ser así, hermano. No debe ser así. Entonces, pastor, usted es que no sabe lo que yo sufrí. Yo quiero que usted escuche lo que está diciendo. Usted no sabe lo que yo sufrí. ¿Bajo qué términos está hablando? Pasado. Ya no lo está sufriendo. Ya no más. Entonces ya no tiene por qué estar arrastrando el pasado, y tampoco contaminando a los demás por el pasado. Entonces, como diría aquella, deje de hacerse la víctima. Levántese en el nombre de Jesús. Quítese las ropas ásperas, quítese las vestiduras viejas, levántese y sea de los pocos que renunciaron a esos que vivían solo atribulando a los demás. Entonces dice acá: se han multiplicado los que me atribulan, porque muchos se levantan contra mí. ¿Para qué? Para atribularlo, hermano. Mire, por eso le digo, usted cree que fue fácil lo que David vivió, sabiendo que su propio hijo estaba dispuesto a matarlo, hermano, persiguiéndolo, quitarle el reino. Eso es terrible. Entonces mire, pues la BLS dice: Dios mío, por eso le digo, son muchos mis enemigos. Eso es tremendo, hermano. Son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan. A la gran, terrible diría el chinito, porque como le vuelvo a repetir, no es justo que en el mundo la iglesia sea atacada, y tampoco es justo, mucho menos, que dentro de la misma iglesia se ataquen unos a otros, hermano. Si somos un cuerpo, somos una familia en Cristo, ¿por qué atacar al prójimo? Amado hermano, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros para darnos un corazón conforme al corazón de Dios. Pastor, usted ya vio que estaba haciendo aquel ahí, ya vio que estaba haciendo aquel. Cállese, hermano, y lo único que tiene que hacer usted es doblar rodillas, y si puede, extienda su mano. Déjame ayudarte, déjame orar por ti, porque hasta la Biblia dice: ustedes que son escogidos, entonces los escogidos tendremos que ser espirituales. Ustedes que son espirituales, si ven a alguien que ha caído en pecado, que ha retrocedido, que ha fallado, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. No dice condénenlo, señálenlo, ciérrenle la puerta de la iglesia, mándenlo al mundo. No, restáurenlo. No ataquen, no condenen, no saquen la espada como Pedro. Saquen la mano de sanidad de Jesús para restaurar lo que, hermano, necesita ser restaurado, pero no ataquen. Entonces necesitamos, hermano, quitarnos lo que no nos corresponde, que son las vestiduras de juez. No nos corresponden. No nos corresponden. Y por eso, mire, pues yo le digo a Dios: Señor, ayúdame por favor a dar tu palabra, porque esta palabra es complicada. Pero el Señor me habla es que tienen que entender que no deben ser de los muchos. Sí, hermano. Entonces, cuando habla de levantarse,
del hebreo 69-65 cum, que lo hemos platicado en algún momento, implica adversario, opositor, enemigo, traidor, falso, y alguien que se resiste. Y le digo, hermano, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque hasta en el mismo círculo del Señor Jesucristo se manifestó esto. No solamente Judas, sino cuando el Señor Jesucristo comenzó a declarar que debía de morir, ¿quién le habló? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Y qué contestó el Señor? Apártate de mí, Satanás. Hermano, entonces tenemos que pedirle al Señor que cancele esto en nosotros. Amén. Porque este término se aplica cuando Caín se levantó para matar a su hermano Abel, cuando se lo llevó al campo. Y esto tiene pues mucho significado, porque usted sabe que campo es figura del mundo. Amén, es figura del mundo. Entonces aquí vemos cómo Caín se levantó contra su hermano Abel por causa de celos, por causa de envidia, por causa de odio, por causa de amargura, de resentimiento, al haber sido despreciado por Dios y haber sido confrontado por Dios. Este Caín es tipología, mi amado hermano, de que no anda viendo quién se las debe, sino quién se las paga. Porque no era culpa de Caín, de Abel, que Dios no hubiese recibido la ofrenda de Caín. No fue culpa de Abel. Entonces andaba viendo Caín con quién quitarse las ganas de venganza. Entonces esto es figura de mucha persona o mucho cristiano que tiene problemas afuera, y cuando llega a la iglesia anda viendo quién se las paga. No sé si me entiende. Que todo le sale mal allá afuera, y en la iglesia, hermano, habla como que, pero hermano, capatazo, qué sé yo, ¿va? Y no es así, hermanos. Me dice amén. Tenemos que, en el nombre de Jesús, renunciar a eso, porque se va, o sea, al final de cuentas, esto es bíblico. Entonces dice acá, mire, sabed ante todo que en los últimos tiempos, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores. Y yo quiero mencionar algo que yo sé que a muchos no les va a gustar, porque algunos crecimos escuchando este tipo de alabanzas. Pero yo no sé si usted ha visto un video de un cantante que se dice ser cristiano, que hasta cierto punto se mofa y se ríe del Salmo 91. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron ese video? ¿Ya lo vio, hermanita? ¿De quién es? Va burlándose del Salmo 91. Se estaba burlando de él, diciendo de que hasta cierto punto Dios no es inclusivo. ¿Y eso de qué nos habla? Del humanismo plenamente. ¿Cómo puede ser posible? Prácticamente dice él, ¿cómo puede ser posible? Dice él, que yo sea el único privilegiado, dice, y que caigan a mi lado 10,000 y a mi diestra 10,000, y ni modo que yo no puedo hacer nada por estos 1,000 y estos 10,000. ¿Y acaso es voluntad de él otorgar la salvación? Y se ríe del Salmo 91. ¿Ah? Hermano, ¿y sabe qué es lo peor? Que son lumbreras, que mucha gente lo sigue, que mucha gente cree en lo que ellos dicen. Y algunos dicen, ay, pastor, no me ofenda, ese es mi ídolo. Hermano, perdone, pero yo solo le estoy diciendo lo que la Biblia dice: vendrán burladores. Y perdón, pero él se constituyó en uno.
perdón, pero se constituyó en uno. Entonces, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores. Amado hermano, no seamos de estos. De verdad, no seamos de estos. Yo, por ejemplo, le digo, cuando antes de venir al Señor, era uno de los que me burlaba de todo el mundo, hermano. Les buscaba apodo, les buscaba chiste, les buscaba de todo. ¿Me dice amén? Pero ya en el cuerpo de Cristo no tiene que ser así. Entonces, si alguien es burlador, es porque hasta cierto punto su círculo es de burladores. Y para quitar y eliminar eso, hay que apartarse de eso. Entonces dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Y ahorita vamos a ver. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿y cuándo el Señor viene? Ya tienen muchos años diciendo que el Señor viene y no viene y no viene. Y se empiezan, hermano, a burlar, ¿verdad? Como Moisés, el tal Moisés, ¿verdad? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Entonces, aquí da el ejemplo de Noé. Los compara con Noé, con los del tiempo de Noé. Porque lo que hicieron ellos fue burlarse de Noé. Porque en ese entonces no caía agua, no llovía, sino solo un vapor mojaba la tierra. Y decían: este está loco, si aquí nunca ha llovido. Y todos los cielos bien despejados, mis amados hermanos, y en lugar de lluvia, qué calor el que había. Y si este está loco, y se burlaban y se mofaban y cualquier cosa, hasta que les cayó, hermano. Entonces, el que es un burlador, lamentablemente lo que no tiene es el discernimiento de los tiempos de Dios. Amén. Entonces, ¿quién es un burlador? Mire, pues qué tremendo es esto. Porque para empezar, dice de que un burlador, del griego 1703, es un empaiktes, el cual se constituye un maestro falso. Para empezar, un maestro falso. Esto nos pasa el tráiler, hermano, porque si fuera un estudio de pastores sería terrible. Porque quiere decir de que van a existir maestros falsos que se van a dejar llevar únicamente por las pasiones de su carne, predicando una cosa y haciendo otra en la intimidad de su corazón y de su mente, burlándose de Dios. Para empezar, le digo, ¿verdad? Y por eso es de que el Señor, cuando mira a aquellos siervos, aquellos maestros, qué sé yo, que dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre visitamos a los presos, Señor, en tu nombre vestimos al desnudo, le dimos comida al hambriento. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque al final el Señor conocía el corazón de ellos, que lo único que hacían era burlarse de Él, aunque estaban haciendo la obra. Y les digo, esta es una pasada de tráiler para mí, pero también para todos nosotros, porque todos estamos al servicio del Señor. Y porque de alguna manera nosotros nos constituimos en maestros, como padres para nuestros hijos. Para empezar. Entonces, esto, un garrotazo. Sí, pastor, ya era hora de que usted se diera su propio garrotazo, porque solo a nosotros y solo a nosotros y solo a nosotros. Pero yo quiero darle a conocer, mis amados hermanos, que lo que Dios anhela
es que anulemos esto de nuestra vida. Entonces, porque dice que un burlador es un sarcástico. Un sarcástico. ¿Quién es un sarcástico, hermana Lili? ¿Quién es alguien sarcástico, hermano? Ala, hermano. De verdad que sí. Y yo le digo, tengamos cuidado. Porque hasta dentro de la misma iglesia hay hermanos que hablan con sarcasmo, opinan con sarcasmo, se ríen sarcásticamente. Opositores. Opositores, ¿por qué? Porque de alguna manera no les parece, hermano. Como yo le comenté aquella vez, aquella hermana a la cual el Señor probó de una manera impresionante. Yo ya le conté esto, ¿verdad? Tenía pensado irse a Estados Unidos, hermano, sin decirle nada a su esposo, sin decirle nada a sus hijos. Ya tenía pagado todo, hermano, ya lo había organizado todo. Y el Señor de repente viene, ¡fum! Esa misma noche la tienda en cama con pancreatitis aguda. De repente, hermano. Entonces días después llegó la escuela profética, hermano, y ya todos estaban asignados con los de la escuela profética para que el Señor les hablara. Y llegó ella toda mayugada, hermano, por la prueba que Dios le había permitido. Y entonces viene el pastor y le dice: ¿y vos qué? Vengo a ver si Dios me habla. Entonces había uno de la escuela profética, hermano, un hombre bajito, que al parecer del hombre mal emplasticado, no tan cae bien. Entonces el pastor le dijo: anda que te hable Dios. ¿Y con quién? ¿Con quién? ¿Con qué gringo me voy? ¿Con qué alemán yo irme? ¿Verdad? Con ese hermanito que está ahí. ¿Con ese? Sarcástica. ¿Y será que Dios me va a hablar con ese? Sarcástica, burlona, a pesar de su prueba. No entendía. Cabezadura. ¡Hala, hermano! Porque la Biblia dice: si estos no hablan, las piedras hablarán. Hermano, ¡qué tremendo! Entonces viene y se va con el que no mucho le cayó bien, y el Señor le partió el corazón en 1000 pedazos, porque a través de ese siervo le dijo todas sus verdades. Y él le dijo: tenías pensado irte y yo no lo había aprobado, por eso te tendí en cama. Y el hombre no sabía nada. Entonces, por eso hay que eliminar ese espíritu inmundo. Miren, se equivocó en la profecía. Miren, se equivocó en la alabanza. Miren, se equivocó, se trompenzó. Miren, cuando llora como moquea. Porque algunos andan en la pena y otros en la pepena, y eso es diabólico, hermano. Era como yo lo que yo le decía a algunos, hermano, aquí con el ojo cerrado, llorando en este ojo y el otro abierto, hermano. Yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Porque con un ojo metido con Dios y el otro con el diablo va tijereando a la gente, hermano. Aunque usted no lo crea, casos y cosas. Pero esto debe ser anulado de nuestra genética. Debe ser anulado de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Porque los que se burlaron contra Jesús lo siguen pagando caro hasta el día de hoy. Lo siguen pagando hasta el día de hoy carísimo. Incluso sarcásticamente dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestras generaciones. ¡Hala, hermano! Y aunque hay que pedir por la paz de esa nación y bendecir a esa nación, lamentablemente por ese espíritu burlador hasta el día de hoy lo siguen sufriendo, hasta que el Señor se lo revele. Entonces por eso muchos van a ser llamados, porque dicen: sí, voy a ir a la iglesia, y de repente no voy a ir. ¿Creen que se lo dicen al pastor, se lo hacen? Se burlan de Dios, hermano.
Entonces es sarcasmo, burla es sarcasmo. Como lo vuelve a decir acá, persona que se burla de otra, o es un escarnecedor. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿por qué es que son muchos los llamados? Porque muchos prefieren irse al camino de la perdición. Porque muchos prefieren burlarse de los que verdaderamente aman a Dios. Cuando, hermano, llegó una vez mi tío y me dijo: pues ¿por qué no te vas a la iglesia y llevas tu cama allá y te quedas a dormir ahí? Pues si yo hubiese podido lo hacía, ¿va? Aunque hubo un tiempo en el que sí me quedaba a dormir en la iglesia, hermano. Entonces, pastores burladores han habido y van a haber y irán a haber, amén. Pero usted no sea uno de ellos. Pero usted no sea uno de ellos. Y aquí lo dice, mire, Hechos 20:30. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entonces, qué tremendo es esto, pues. Es que no le hagan caso a ese pastor. No le hagan caso a ese que está predicando. Yo tengo mejor revelación que él. A mí el Señor me reveló una tremenda palabra, mejor que la de él. Así que vámonos, síganme los buenos. Puro chapulín colorado, ¿va? Mire. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, con el propósito de tener fans, de tener seguidores. Y a eso se le llama espíritu luzbeliano. Oiga, de entre vuestras mismas filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los fieles tras sí, como el ejemplo que le acabo de mencionar de ese cantante. Imagínese crear una doctrina en base a lo que él dice. Sí, hermano, va a ser como aquel hermano que dijo: no, ahora soy cristiano y en lugar de cantar esta canción voy a cantar con la Biblia bajo el hombro. ¿Va? Entonces dice acá: de entre vuestras mismas filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los fieles tras sí. Entonces, las nuevas doctrinas que surgen ahora dentro de las iglesias cristianas son las que están enfocadas, hermano, al humanismo. Las iglesias emergentes, que están más enfocadas en la vanidad, que están enfocadas más, mis amados hermanos, como lo mencioné hace un ratito, en la inclusión. Entonces, aunque Dios obviamente no odia a su creación, no odia a sus hijos, o al hombre, a la mujer, pues, sino el pecado que está en ellos. Pero también Dios nos dice que no debemos tolerar. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel. Pero tengo contra ti que toleras a los de la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Entonces, si una persona viene a la iglesia en pecado, se arrepiente y busca cambiar, bienvenido sea. Pero si viene una persona en pecado y quiere contaminar a los demás con ese pecado, perdón, pero ahí sí no se tolera. Perdón, pero ahí sí no se tolera. No sé si usted me entiende. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos se van a levantar en este sentido. Incluso surgirán algunos de ustedes, entre ustedes, enseñando mentiras. Oiga, enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan, enseñando mentiras. Imagínense solo el pequeño ejemplo que le di hoy. ¿Cuántos más habrán? ¿Cuántos más existirán? ¿Está conmigo, hermano? Va. Ay, hoy no traje reloj. Mire, muchos son los que se levantan contra mí y se me oponen, dice David, ¿verdad? Entonces, ¿qué se opone? ¿Qué muchas veces se opone, hermano? En Hechos 13:8 dice: pero lo resistía Elimas, el mago,
Pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul, al gobernador. Entonces, ¿qué es lo que lamentablemente habilita dentro del mundo y lamentablemente dentro de muchas iglesias, hermano? La oposición. Entonces mire, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? Entonces yo quiero que usted entienda algo que en algún momento platicamos. Ayúdeme a recordar lo que en algún momento platicamos. ¿En qué niveles se da la brujería dentro de la iglesia? ¿O a qué nivel se da? La brujería y la hechicería. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Por qué, hermana? Se lo dijo Samuel a Saúl. Se lo dijo Samuel a Saúl. No es necesario que estés en la montaña haciendo brujería o hechicería, porque el pecado de desobediencia, el pecado de rebelión, el pecado de obstinación es como el de brujería y el de hechicería. Mire qué tremendo es eso, pues. Entonces hay mucho pueblo que es desobediente, y eso es oposición. Muchos son los que se oponen a mí, dice David, figura de Cristo. ¿Por qué? Porque como lo platicamos anteriormente, muchos me llaman Señor, Señor. Y si me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Entonces, créame de que la contaminación de desobediencia comienza por los oídos, por lo que se escucha. Como Eva, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Va, dígale al que está a su lado, sonría que Cristo le ama. Yo sé que es algo que no mucho uta, dirían algunos, mucho uta, no mucho uta, pero es para edificación de nosotros, de todos nosotros, porque ahora, antes de burlarse de alguien, Señor, yo no quiero ser de los muchos. Antes de querer oponernos a la voluntad de Dios y desobedecer, Señor, yo no quiero ser de los muchos. Yo no quiero oponerme a ti. Pronto se le opuso Elimas el mago, tal es el significado de su nombre, intentando apartar de la fe al gobernador. Entonces usted sabe perfectamente bien que las cosas del mundo, yo hablaba ayer con mi hija y le decía que es necesario entender que muchas cosas que vienen del mundo, hermano, plataformas, entiéndase, juegos, películas, música, incluso hasta marca de ropa, tienen dedicación oculta, satánica. Sí, se ha hecho evaluación incluso de una marca de ¿cómo se llaman estas bebidas energéticas? Que tienen como una garra. Pues no sé cómo sabrá usted cómo lo toma o se lo toma, de plano conoce bien, ¿verdad? Pero mire pues, se sabe de que eso al revés es 666. Y hay marcas de diferentes productos que tienen simbología satánica oculta, que por lo mismo provocan una necesidad de dependencia, de que, ay, qué rico, pues ya no se puede vivir sin eso, pues les gusta mucho a las personas. Sí, hermano. Por eso yo ya decidí solo comer una vez al año. Hermano, oiga, pero a lo que voy es de que ¿por qué atraen a tanta gente, pues? ¿Por qué tienen tanta atracción? Seducción.
encantamiento. Hermano, solo miran una tremenda figura ahí con carne. Hermano, oh, ¡ala! ¡Qué buena estuvo esa película! Pero tuvo escenas, pero tuvo signos, pero tuvo, hermano, simbología diabólica. Pero qué buena estuvo. Pues por lo mismo, hermano. Entonces, es que es tremendo, pues, hombre. Porque entonces eso va a provocar, hermano, yo le digo, yo sí les voy a decir una cosa muy importante. No solamente está el hecho de que el 31 de octubre, hermano, todas esas personas que se dedican, que el Señor tenga misericordia de Dios, pues, y los alcance, ¿verdad? Terminan un ayuno de 30 días. Pero una de sus peticiones, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús, es de que hacen un círculo alrededor de un témpano de hielo, un cubo de hielo, derramando sangre alrededor de ese cubo, de ese témpano de hielo, pidiendo que en las iglesias haya indiferencia, pidiendo que en las iglesias los cristianos sean fríos, pidiendo que haya pecado en las iglesias, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Aunado a ello, a lo que levantan en la música, en las películas, en la mercadotecnia y todo lo demás. Entonces le digo esto, de que el mundo está atestado de influencia espiritual diabólica. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el diablo. Y por eso hay que entender de que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En consecuencia, amado hermano, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a discernir si hay algo en nuestros hogares, si hay algo en nuestras vidas que esté provocando determinada oposición al Señor. Lo hemos platicado muchas veces, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera. Entonces el enemigo lo que va a hacer es evitar que muchos sean salvos. El enemigo lo que quiere es que muchos sean salvos, que muchos sean salvos. De alguna manera. De alguna manera. ¿Quiere que le dé un ejemplo, hermano? Pregunto, yo siempre he dicho, ¿por qué es que el enemigo ataca las prédicas? En las prédicas, hermano, a mediodía, un patojo de 18 años durmiéndose, pongamos, pero sale de la iglesia, se va a su casa, toda la tarde se pone a ver tele, se duerme hasta la 1 de la mañana viendo tele o las redes sociales y ahí sin sueño para nada. Pero ¿por qué la oposición para eso? ¿Y por qué evitar que escuchen la palabra? Primero, para que no sean salvos. Segundo, dice la alabanza, en un de repente todo puede cambiar. Es decir, en un de repente, en medio de la prédica, en medio de la palabra, Dios puede habilitar una palabra profética, una palabra de poder que sane, que liberte, que levante, que haga un milagro. Y si el cristiano, influenciado por el enemigo, se duerme y no lo oye, se pierde su milagro, se pierde su bendición. Por eso es de que dormite, qué sueño, qué pereza. Este pastor, ¿será que ya se va a apurar? Por eso dice, muchos se levantan. Y muchos se levantan. Entonces, algunos podrán decir, pastor, es que yo no pude ir a la iglesia porque fíjese que se me presentó tal cosa. Ah, bueno, Señor, no tuvo tiempo. Señor, no pudo. Entonces, ahí sabrá el Señor. Y termino con esto porque ya se me fue la hora. Pero Elimas el hechicero, es lo que significa su nombre en griego, se entrometió. Mire, ¿quién se entrometió en el jardín? Satanás. E insistió al gobernador a que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Qué tremendo, hermano.
trataba de impedir que el gobernador creyera. Entonces muchos, lamentablemente, van a dejarse influenciar por esa situación del enemigo que se entromete, estorba para que no sea salvo. Y perdonen, hermanos, pero se va a dar incluso a nivel de familia. En muchas ocasiones se va a dar incluso a nivel de familia. Tenemos que pedir al Señor que nos guarde. Me falta un montón, hermano, pero ya el tiempo se acabó. Esperamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús culminar poco a poco este tema. A lo que yo voy, mis amados hermanos, a exhortarles es: no seamos de los muchos. A ver, dígale que tiene a su lado: no seamos de los muchos. Dígaselo: no seamos de los muchos. Esforcémonos por ser escogidos, mis amados hermanos. Me dice amén, amén y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, hermano. Póngase sobre sus pies.